buenas tardes, bienvenidos a Sin Levantar a la Cabeza, un programa de Jaén Plus Radio en el que analizamos lo que pasa en el exterior y cómo nos afecta aquí, en nuestra ciudad. Porque el mapa internacional vuelve a moverse. En el programa de hoy empezaremos con Ucrania, donde la guerra entra en una fase de ataques contra infraestructura energética y todo apunta a un conflicto prolongado que impacte la energía, la economía y los mercados globales. Seguiremos en Gaza, donde el alto al fuego existe, pero casi solo en el papel. La posguerra sin paz mantiene la tensión regional y la polarización mundial. Miraremos también al pulso entre Estados Unidos y China, que después de la cumbre entre Trump y Xi Jinping viven una tregua táctica con efectos directos en la tecnología, la industria y los precios de muchos productos que usamos cada día. Y analizaremos dos focos de tensión imprescindibles: el nuevo repunte de hostilidades entre India y Pakistán y el refuerzo de la presencia militar estadounidense en el Caribe. 4 temas, 4 piezas de un mundo que se está reconfigurando y que influyen en nuestra energía, nuestra agricultura y nuestras exportaciones, y hasta en la estabilidad de los fondos europeos que llegan a nuestra provincia. Esto es Si Levantaras la Cabeza, de Jaén Plus Radio. ¡Empezamos! En primer lugar, vamos a tratar la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania entra en una fase marcada por la escalada militar sobre infraestructuras estratégicas, especialmente energéticas, justo cuando se aproxima el invierno en Europa del Este. Rusia ha intensificado los ataques contra plantas eléctricas, subestaciones, redes de distribución y sistemas de calefacción urbana ucranianos, provocando apagones masivos, cortes de suministro y un deterioro acelerado del tejido industrial del país. Para Moscú, golpear la energía es golpear la resiliencia civil, la economía y la capacidad bélica de Kiev. Ucrania, por su parte, está ejecutando una guerra asimétrica de largo alcance, con el uso creciente de drones kamikaze y drones de producción propia. Han atacado refinerías, depósitos de combustible y nodos logísticos rusos, principalmente en regiones fronterizas y en zonas industriales críticas. Destaca el impulso a la producción nacional de drones interceptores como los modelos Octopus, diseñados para neutralizar aparatos rusos y proteger áreas urbanas. Este intercambio apunta a un escenario claro: la guerra larga. Los informes del FMI y agencias como Fitch ya asumen que el conflicto superará 2025, con una Ucrania en default restringido, altamente dependiente de asistencia financiera y militar exterior. El país ha perdido capacidad productiva, población joven y cohesión territorial. En paralelo, la Unión Europea y Estados Unidos afrontan el desgaste presupuestario de mantener el apoyo. Para España y la Unión Europea, la escalada tiene 3 efectos centrales. En primer lugar, en el ámbito de la energía y seguridad de suministro. Los ataques rusos recuerdan que la guerra energética sigue abierta. Aunque Europa redujo drásticamente su dependencia del gas ruso, el conflicto mantiene precios volátiles y obliga a reforzar el almacenamiento y diversificación de fuentes. España, con su red de regasificadoras y su acceso al GNL, ha ganado peso geopolítico. Actúa como un puerto energético del sur, suministrando gas a Francia, Italia y Centro Europa, como ya tratamos en programas previos. Esto beneficia indirectamente a Andalucía y concretamente a Jaén, porque la transición energética europea activa inversiones en energía solar, eólica, biogás bien desarrollado y almacenamiento, sectores en los que la provincia tiene potencial. La guerra está acelerando proyectos que antes avanzaban muy lentamente por el propio interés de estas regiones. Pero es que además vemos cómo afecta en la agricultura y en los precios. La guerra afecta directamente al mercado global de cereales, fertilizantes y transporte marítimo. Para provincias agrícolas como Jaén, suben los precios del pienso, afectando la ganadería, suben los fertilizantes, encareciendo la producción, y aumentan los costes logísticos del aceite de oliva para la exportación. El olivar depende de precios estables en el transporte y la energía, dos variables completamente alteradas por este conflicto. Pero además afecta desde otro ámbito, que son los fondos europeos. Una guerra prolongada exige a la Unión Europea más apoyo militar y más inversión en defensa, lo que condiciona la disponibilidad futura de programas como los Next Generation de la Unión Europea. Para ciudades medias como Jaén, muy dependientes de esta financiación europea, que se
enfocan en infraestructura, cultura, digitalización, proyectos verdes. Esto puede significar que los fondos se reorienten hacia prioridades estratégicas como armamento, energía y fronteras, viendo aquí un perjuicio del presupuesto del que dispondríamos, de la cantidad de dinero que podemos invertir desde Jaén. En conclusión, la guerra ya no es un problema lejano, está reestructurando la energía que consumimos, los precios agrícolas, la política de defensa europea y la economía local. Jaén, como ciudad media, siente sus efectos en el coste de la vida, en las exportaciones, en la dependencia de los fondos europeos y en la oportunidad o necesidad de impulsar la transición energética y tecnológica. Y ahora vamos a pasar a Gaza. Tras meses de conflicto y devastación, Gaza vive una situación que se describe como posguerra sin paz. Aunque existe un alto al fuego pactado entre Israel y Hamás, la tregua es extremadamente frágil. Se registran violaciones casi diarias, enfrentamientos puntuales y operaciones selectivas del ejército israelí dentro de la franja. Desde la firma del acuerdo han muerto cientos de palestinos según fuente humanitaria, lo que muestra que el conflicto no está congelado, sino contenido de manera precaria. Mientras tanto, informes internacionales indican que Hamás ha recuperado control de facto en zonas de Gaza, de las que Israel se retiró tras la última ofensiva. Esto genera un vacío político. Ni Israel ni la autoridad palestina han establecido un mecanismo claro de gobernanza, y la comunidad internacional debate, con desacuerdos profundos, la posibilidad de desplegar una fuerza multinacional de estabilización bajo la ONU. Estados Unidos, Egipto, Qatar y la Unión Europea coinciden en la necesidad de evitar el colapso total, pero divergen en quién debe liderar esta misión. Uno de los elementos más críticos es el bloqueo parcial de ayuda humanitaria. El flujo de alimentos, combustible y medicinas continúan siendo insuficientes para una población exhausta. Sin reconstrucción ni instituciones operativas, Gaza se convierte en un foco permanente de tensión regional, una caja de resonancia que afecta al equilibrio político en Oriente Próximo y alimenta la polarización global. Pero, ¿cuáles son los efectos sobre España y la Unión Europea? En primer lugar, lo veremos desde el ámbito de la diplomacia y la política exterior. España ha adoptado una postura más activa y diferenciada dentro de la Unión Europea. Ha impulsado el reconocimiento del Estado palestino, ha pedido mayores garantías humanitarias y ha suspendido diversos contratos y colaboraciones con empresas israelíes en sectores sensibles. Esto fortalece su imagen en el mundo árabe, pero abre fricciones diplomáticas con Israel y sectores políticos europeos más alineados con Washington y Tel Aviv. Para la Unión Europea, el conflicto genera división interna. Países del norte optan por posiciones más cautas, mientras el eje mediterráneo, con España, pero también Irlanda y Bélgica, presionan por soluciones geopolíticas más ambiciosas. La falta de cohesión dificulta que Europa actúe como actor geopolítico relevante. Pero además vamos a verlo desde una perspectiva de seguridad y estabilidad regional. La tensión en Gaza incrementa el riesgo de reacciones extremistas y la polarización política en Europa está aumentando. No se habla de un incremento del terrorismo al nivel de 2015, pero sí de un ambiente de mayor crispación social y riesgo de incidentes aislados. Pero además lo veremos desde el punto de vista de las migraciones, y es que el deterioro prolongado en Gaza crea un riesgo de contagio regional en países como el Líbano, Egipto o Siria, que podrían traducirse en nuevas rutas migratorias hacia el Mediterráneo, lo que afecta directamente a España, punto de entrada natural hacia Europa del Sur. Pero, ¿cómo afecta para Jaén? Bien, aunque pueda parecer un conflicto muy lejano, sus efectos pueden sentirse de varias formas. Para la economía local, los conflictos prolongados en Oriente Próximo suelen impactar en los precios del petróleo y combustible, encareciendo el transporte y la logística. Para Jaén esto significa un aumento en el coste de maquinaria agrícola, transporte más caro para exportar, por ejemplo, nuestro aceite de oliva, o encarecimiento de fertilizantes derivados del petróleo. Desde un punto de vista de la migración y la cohesión social, Jaén recibe trabajadores temporales extranjeros, especialmente en campaña agrícola. Cambio en los flujos migratorios puede generar más demanda de servicios sociales, posible presión habitacional, necesidad de reforzar políticas de integración. De hecho, hemos visto recientemente en Jaén que ha habido un problema con la llegada de temporeros que no ha sido capaz de absorberse a tiempo. El ayuntamiento ha adelantado la apertura del albergue o incluso ha facilitado que en la Salobreja puedan residir. Este aumento puede verse aún más desarrollado, potenciado por causas como la que se está desarrollando en Palestina o en países hermanos.
Pero además también hay un problema, una crispación social desde el punto de vista de la educación y el debate público. Y es que el tema de Gaza, de Palestina, Israel, es un tema altamente polémico y sensible, que lo que está produciendo es mucha crispación social. Que este conflicto se alargue lo que está haciendo es generar más roce interno entre la comunidad europea y dentro de España, en las universidades o en distintos ámbitos donde hay visiones muy contrapuestas y peligrosas. La conclusión es que la situación de Gaza sigue siendo un punto crítico del orden internacional. Su fragilidad afecta a la diplomacia europea, a los flujos migratorios y a la economía energética y al debate público interno. Incluso una ciudad como Jaén, lejos del epicentro, nota su efecto en el precio de la energía, la convivencia social y los mercados agrícolas. Y ahora pasaremos a una reconfiguración de la relación estratégica entre Estados Unidos y China. Recientemente, hace tan solo una semana, ha habido una cumbre en Busan, Corea del Sur, entre Trump y Xi Jinping. Estados Unidos y China han dado un giro táctico hacia la distensión. No es una reconciliación estratégica, la rivalidad estructural sigue, pero sí a un movimiento para rebajar tensiones, estabilizar mercados y evitar una escalada comercial y tecnológica. La rebaja parcial de aranceles, la suspensión temporal de las nuevas restricciones y la relajación de controles sobre tierras raras indican que ambas potencias están intentando ganar tiempo, fortalecer su economía interna y evitar un choque frontal en un año especialmente delicado. Esta tregua, aunque frágil, tiene implicaciones directas para la Unión Europea y para España como parte de la arquitectura industrial europea, y también para ciudades como Jaén, que sienten los efectos a través de la energía, las exportaciones y la cadena de suministro tecnológica. Vamos a ver qué es exactamente lo que ha ocurrido. Se ha producido un acuerdo, como bien he dicho, y este acuerdo incluye algunos gestos muy significativos y palpables para la economía de estas grandes potencias que acaban repercutiendo en la economía mundial. En primer lugar, hay una reducción parcial de aranceles en productos industriales y tecnológicos. En segundo lugar, se da la pausa de un año en la aplicación de los Affiliates Rule, que son una de las normas estadounidenses más conflictivas y problemáticas para las empresas chinas para que puedan desarrollar su actividad económica. Además, también hemos visto una relajación, que no significa eliminación, de controles sobre tierras raras fundamentales para baterías, paneles solares, microchips y vehículos eléctricos. Estados Unidos busca contener la inflación interna y reforzar su industria antes de un ciclo electoral complejo. China, por su parte, necesita oxígeno económico en plena desaceleración y ante el temor de una fuga de inversiones. La distensión no elimina la competencia. China mantiene más del 90% del procesado global de tierras raras. Estados Unidos refuerza su alianza tecnológica con Japón, Corea del Sur y Taiwán, que actualmente sigue siendo una zona muy problemática y estamos viendo nuevas presiones de China con Japón por su intervención en Taiwán o querer presencia. Este tema siempre es muy delicado para sus relaciones. Pero además vemos que en el Indo-Pacífico continúan siendo un teatro de rivalidad militar a Estados Unidos y China pese a este parcial acuerdo que han llegado. Pero ¿cómo nos está afectando esto en la Unión Europea y en España? Para la Unión Europea esta tregua es un alivio temporal. Europa depende del mercado chino para la automoción, la energía renovable, la tecnología, y de Estados Unidos para la seguridad, la digitalización y las exportaciones. Cuando ambos se enfrentan, Europa queda atrapada en medio y siempre va a perder en este juego. La distensión facilita bajar costes en componentes tecnológicos importados, estabilizar el precio de las materias primas estratégicas, evitar represalias cruzadas que puedan perjudicar a empresas europeas, como ya ha pasado otras veces, por apoyar a Estados Unidos. China nos complica la vida, por apoyar a China, Estados Unidos nos complica la vida. Es un juego en el que estamos en mitad y que inevitablemente cuando intentamos para salvar nuestra economía llegar a un acuerdo con una de las partes, la otra se muestra reticente. Pues bien, este proceso de bajada de tensión nos va a facilitar el comercio con ambos bloques. Y España en concreto, con un tejido industrial menos complejo que Alemania o Francia, se beneficia especialmente en sectores muy dependientes de las exportaciones tecnológicas. La energía renovable, como paneles solares y baterías, se abaratan si el flujo de tierra rara y componentes se normaliza. La exportación agroalimentaria, la relajación del comercio global reduce la volatilidad en los costes de transporte y logística, facilitando el exportar el aceite de oliva, vino u otros productos agrícolas. Y el sector de la automoción.
El sector de vehículos eléctricos y la cadena de proveedores dependen de costes de insumos fabricados en Asia. Pero también vamos a ver cómo afecta esto en Jaén. Y es que aunque pueda parecer un escenario geopolítico lejano, sus efectos son muy concretos. Para la transición energética local, que hemos estado hablando a lo largo de todo el programa, proyectos fotovoltaicos, instalaciones solares en olivares, comunidades energéticas y plantas de autoconsumo dependen de precios accesibles en paneles solares y baterías. Si se abaratan, Jaén gana en competitividad y esto puede ser una oportunidad a futuro. También vemos la modernización agrícola. La maquinaria inteligente, el riego por sensor y la automatización del olivar utilizan componentes importados. La distensión reduce los costes y también nos facilita esa accesibilidad. De cara a las exportaciones, si el comercio global se estabiliza, los fletes marítimos y aéreos bajan, lo que favorece la venta internacional, en este caso del aceite de oliva, que es nuestro producto estrella. Y también una industria tecnológica emergente. Tanto la UJA como el Parque Científico Tecnológico pueden atraer más proyectos si el entorno tecnológico es más previsible y más cómodo para los inversores. La conclusión es que la tregua entre Estados Unidos y China no resuelve la rivalidad estratégica, pero sí es cierto que da un respiro al sistema económico global. Para Europa supone menos tensión en cadena de suministro y mayor margen para impulsar su autonomía industrial. Para España, especialmente en sectores como la renovable y el agroalimentario, significa costes más bajos y mercados más estables. Y para una ciudad como Jaén, esta distensión se traduce en energía más asequible, innovación agrícola más accesible y exportaciones menos costosas. Es un recordatorio de que el pulso entre potencias lejanas termina influyendo en los precios que paga un agricultor, en los proyectos energéticos municipales y en el empleo local. Y para finalizar en este último bloque vamos a hablar de nuevos focos que hay de tensión regional. Vamos a ver dos casos, el de India y Pakistán y el despliegue de fuerzas estadounidenses en el Caribe. El mapa internacional está lleno de tensiones que no llegan a ser una guerra abierta, pero sí modifican equilibrio estratégico. Son escenarios de geopolítica de media intensidad, donde los movimientos militares, la amenaza diplomática o los atentados puntuales generan ondas expansivas que se sienten en todo el mundo. Dos de ellos destacan en la última semana: el repunte de la tensión entre India y Pakistán, dos países enfrentados desde su propia conformación tras la descolonización que sufrió el Raj británico. Actualmente ha recibido un atentado terrorista que ambos países han utilizado para endurecer su retórica y alimentar los conflictos internos. También ha existido un despliegue adicional de fuerzas estadounidenses en el Caribe, motivado por la preocupación por la estabilidad regional, la presión migratoria y la actividad de potencias externas. Aunque parecen escenarios muy alejados, ambos afectan también a España, a la Unión Europea y de forma indirecta pero real a ciudades como Jaén, especialmente en aspectos como materias primas, energía, migración y estabilidad comercial. Vamos a ver en primer lugar el caso de India y Pakistán. La relación entre India y Pakistán es una de las más volátiles del planeta. Ambos países poseen armas nucleares y disputan territorios como Cachemira. Mantienen una rivalidad histórica que periódicamente escala tras atentados o incidentes fronterizos. El reciente ataque terrorista ha provocado un endurecimiento del discurso nacionalista en Nueva Delhi, acusaciones cruzadas entre ambos gobiernos, aumento de tropas y vigilancia en zonas sensibles y riesgos de enfrentamientos no planificados. Aunque no se espera una guerra abierta, cualquier escalada afecta a los mercados globales porque India es una potencia demográfica e industrial en plena expansión. Su crecimiento es clave en una cadena de suministro internacional. Tenemos que tener presente que la India forma parte de los BRICS, de esas potencias emergentes que aspiran a tener un papel muy relevante en el panorama internacional. Para la Unión Europea, además, la India es un socio energético y comercial creciente, y la inestabilidad allí implica volatilidad en el mercado de fertilizantes, donde India y Pakistán son importadores e intermediarios clave, interrupciones en industrias tecnológicas y farmacéuticas, donde la India es un actor fundamental a nivel mundial, y tensión adicional en el Indo-Pacífico, donde Europa intenta ganar presencia como contrapeso a China. Para España, especialmente en agricultura, la tensión se nota en los precios globales de fertilizantes y productos químicos esenciales para el olivar. Pero veamos ahora qué ha pasado en otra parte del planeta, en el Caribe. El Caribe vive un momento delicado.
Crisis económicas prolongadas, tensiones políticas, movimientos migratorios y disputas territoriales en países como Haití, Venezuela o la Guyana. La reacción de Estados Unidos ha sido reforzar su presencia militar, no para intervenir directamente, sino para disuadir la inestabilidad y garantizar rutas estratégicas. Este movimiento es preocupante para la Unión Europea por 3 razones. En primer lugar, puede anticipar nuevas oleadas migratorias hacia Norteamérica y posteriormente hacia países de Europa, especialmente España, que es quien más relación mantiene con Hispanoamérica. Además, refleja la creciente competencia de Estados Unidos y China, tanto en Hispanoamérica como en otros países como la Guyana, y afecta al comercio marítimo y a la ruta de seguridad energética. España, con fuerte lazo histórico en el Caribe, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, sigue estos episodios con atención. La inestabilidad en la zona puede traducirse en mayor llegada de migrantes por rutas indirectas, como acabo de mencionar, fluctuación en importaciones y exportación agroalimentaria y el impacto en la cooperación española en la región. Estos climas de tensión hacen que España, cuando intenta posicionarse con algunos de los bandos, sale también perjudicada en esas relaciones. Su papel debe ser algo más lejano y simplemente mantenerse expectante, pero con la mano tendida para lo que haga falta. El impacto para una ciudad como Jaén es muy sencillo. En primer lugar, como llevamos mencionando durante todo el programa, el coste en fertilizantes y fitosanitarios. Cualquier tensión en Asia aumenta los precios, afectando al margen del olivar. Los precios en el transporte marítimo. La inestabilidad en el Caribe encarece las rutas y los seguros, afectando exportaciones de aceite de oliva. También nos afecta desde el punto de vista de la migración. Cambios en los flujos migratorios llegan a ciudades medias con demanda agrícola estacional, como Jaén. Y es que aquí es lo importante, que cuando estamos hablando de migración es fundamental la previsión que pueda haber para realmente darle la atención adecuada a esas personas y poder integrarlas tal y como necesita la economía del momento. Mercados globales. Menor estabilidad implica mayor volatilidad económica y por tanto más incertidumbre para empresas locales. En conclusión, los focos de tensión entre India y Pakistán y el Caribe pueden parecer distantes, pero forman parte del entramado que sostiene la economía mundial. Su impacto se siente en precios globales, estabilidad financiera, comercio marítimo y movimientos migratorios. Todos ellos elementos que influyen directamente en España y en última instancia en ciudades como Jaén. La geopolítica de media intensidad nos recuerda que incluso sin guerra abierta, el mundo condiciona día a día la economía local, la agricultura, la energía y la seguridad. Entender estos escenarios es clave para anticipar riesgos y oportunidades en nuestro entorno más cercano. Hoy hemos recorrido un mundo en tensión, desde la guerra larga en Ucrania hasta la posguerra inestable en Gaza, desde la tregua comercial entre Estados Unidos y China hasta los nuevos focos de fricción en Asia y el Caribe. Y hemos visto que nada de esto es ajeno, afecta a España, afecta a la Unión Europea y también a Jaén, en los precios energéticos, en la campaña del olivar, en los flujos migratorios y la disponibilidad de fondos europeos para modernizar nuestra tierra. El mundo cambia rápido. La clave es entenderlo para que no nos arrastre, sino que nos encuentre preparados. Gracias por acompañarnos una semana más en Si levantaras la cabeza. Volvemos muy pronto con más análisis, más contexto y más actualidad internacional. Hasta la próxima y nos vemos aquí, en Jaén Plus Radio.